Estimados amigos, les saludan nuevamente el doctor Teobaldo Eguiluz Piedra, nuestro amable invitado, que nos hace el honor de platicarnos sobre su proyecto del Arboretum Nacional de México. Él es el presidente de la Fundación Mexicana del Árbol. En nuestra cápsula anterior hablamos justamente de este proyecto. Esta cápsula armoniza con la cápsula que tuvimos anteriormente con otro ilustre doctor estudioso de los árboles, el doctor José Villanueva del INIFAP, ¿sí? Y ambas complementan nuestras dos cápsulas previas relativas a el ahuehuete y la cátedra doctoral que les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube, si es que no lo han hecho. Pasamos a continuación, después de la exposición que él nos ha hecho sobre este proyecto tan interesante, a una serie de comentarios y preguntas que yo he anotado conforme él hizo su exposición. Doctor, evidentemente este es un proyecto muy interesante y además pues ingente porque está pensado prácticamente para todo el territorio nacional. Hay algunos conceptos que quiero preguntarle porque tal vez algunos de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan no podrían conocerlo. Por ejemplo, usted mencionó los tipos de vegetación y entre ellos mencionó en varias ocasiones uno que es muy importante, el bosque mesófilo. ¿Qué es el bosque mesófilo? Bueno, el bosque mesófilo es el bosque de niebla. El bosque de niebla cubre menos del 1% de la superficie de México. Es una franja muy estrecha que se ubica en zonas protegidas que se ubican en la Sierra Madre Oriental, desde Tamaulipas hasta Chiapas, ¿no? Hay tramos donde se fragmenta y continúa, por ejemplo, la Sierra de los Tuxtlas, y en el lado del Pacífico, pues tenemos pues varios estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y hasta Sinaloa y Nayarit, ¿no? El bosque mesófilo se caracteriza por tener temperaturas intermedias, pero humedad relativa alta. Lluvias con mayor copiosidad que en cualquier otra región bueno, excepto las selvas altas, ¿no? Pero por la posición del país, eh, con un Golfo de México de un lado y el Océano Pacífico del otro, pues por eso tenemos humedad generada por los vientos huracanados que pues se descarga al golpear la parte baja media de las montañas en ambas cordilleras. Eso ocasiona una nubosidad alta, una humedad relativa alta y condiciones especiales de diversidad. La diversidad del bosque mesófilo es la más importante y es la que más en riesgo está, de acuerdo a los estudiosos del cambio climático, ¿no? Y también porque pues son zonas frágiles porque están en laderas de montañas. Entonces, si se deforestan, pues prácticamente se pierde el suelo muy rápido y las condiciones son idóneas en estas zonas para muchos cultivos y producción ganadera. Por eso, si es menos del 1% y tiene pues prácticamente la mitad de las especies de los árboles de México, pues es una zona importantísima que no le estamos dando eh, el peso que requiere dada su diversidad genética y evolutiva, ¿no? Y también porque en esta zona se genera, pues en la parte alta de las cuencas se genera el agua dulce que requerimos para poder suministrar a las comunidades y a todos los seres vivos que habitan en estos ecosistemas. Entonces, el bosque mesófilo es pequeño, pero es el más importante prácticamente de, del país por su gran biodiversidad, no solamente en árboles, sino también en reptiles, en aves y en mamíferos.
Entonces es importantísimo que se conozca y que se proteja. Que se proteja porque se está destrozando, se está destruyendo por el cambio de uso del suelo, básicamente. Cambio de uso del suelo, porque los incendios no son tanto un peligro en el bosque mesófilo, precisamente por las condiciones de humedad alta que hay, pero esto no sabemos cuánto va a durar. En el momento en que la humedad relativa baje, los bosques mesófilos se vuelven un peligro, porque no son bosques que hayan evolucionado para resistir grandes incendios forestales, como han sido los bosques de pinos o de encinos o bosques desérticos, ¿no? Que han estado sometidos al fuego por millones de años. Esa es una descripción breve de lo que es el bosque mesófilo en México. Gracias, doctor. Usted mencionó dos conceptos que tal vez no todo el mundo conozca: in situ y ex situ, que son dos formas de conservar los seres vivos, particularmente las plantas. Por ejemplo, algo que todo el mundo identifica son los jardines botánicos, que son formas de conservación ex situ, pero que tienen algunos inconvenientes. ¿Qué nos podría decir al respecto de este proyecto de Arboretum Nacional de México en cuanto a esto? Bueno, la conservación de los recursos genéticos es importante para la actualidad y para el futuro. ¿Sí? Si nosotros reducimos las poblaciones de cada una de las especies, vamos a tener problemas severos de consanguinidad. Y la consanguinidad es negativa para la evolución. La consanguinidad es degenerativa en la mayoría de las especies, incluyendo el hombre mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en algunas gramíneas tal vez la consanguinidad no es tan mala, ¿no? Pero en árboles sí. Ahora, los árboles pues prácticamente tienen 200 millones, 220 millones que se originaron en el planeta cuando todavía no había insectos, cuando no había polinizadores prácticamente. Entonces, la mayoría de las especies primarias, ¿sí? Y primitivas, ah, se polinizan por el viento. Entonces, no tienen flores atractivas. Entonces, si se polinizan por el viento, a través de millones de años han conservado esos sistemas de cruzamiento, ¿sí? Para generar diversidad. El polen es esparcido por el viento. En aquella época, desde su origen, pues el viento fue el factor número uno principal para que los árboles evolucionaran, en virtud de que no había insectos. Esos proliferaron en los últimos 80 millones de años para acá, prácticamente. O no había polinizadores como ahora. Entonces, los bosques de pinos, los bosques de encino, ¿sí? Las magnolias, ah, esos son especies muy antiguas, que evolucionaron hace millones de años, más de 150, 200 millones de años. Los pinos, por ejemplo, hay fósiles ya registrados de 130 millones de años, donde el cono del pino era prácticamente idéntico al actual. Quiere decir que entonces, en tantos millones de años, los pinos no han tenido que modificar mucho su morfología y su genética para poder resistir los cambios climáticos. Imagínense cuántos cambios climáticos ha habido en 130 millones de años y los pinos prácticamente son similares a como eran antes, al menos los pinos más primitivos que tenemos, los ancestrales de los pinos modernos. Pero aún los pinos modernos se han tropicalizado porque han migrado hacia los trópicos como, pero se les complica, ¿no? Pueden competir fácilmente con las especies tropicales de la selva. Entonces, los pinos se han mantenido y los encinos más o menos eh, protegidos en su hábitat original en las montañas, donde las condiciones de frío y térmicas de lluvia, de precipitación, pues les han permitido competir con más ventajas que allá abajo donde está la selva real, donde ellos no pueden, no han podido penetrar como tal, con raras excepciones.
Entonces, la conservación in situ es conservar los genes de estas poblaciones dentro de sus propios ecosistemas, en sus propios lugares de origen, como tal. Y la conservación ex situ es fuera de. ¿Cómo? Pues a través de un mecanismo maravilloso que son las semillas, o que son los propágulos, que son los gametos, el polen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa conservación se lleva a algún centro donde se pueda mantener bajo refrigeración, básicamente, pero hay muchas especies de árboles que son recalcitrantes, no se pueden refrigerar. Entonces, se tienen que germinar inmediatamente y muchos de ellos son los encinos. Los encinos, si no los germinamos, pues se vuelven estériles las semillas. Entonces, la conservación la podemos hacer in situ y ex situ. Ambas son complementarias, no hay una más importante que la otra. Es más, necesitamos la conservación ex situ para poder germinar y para poder producir muchas especies que se tienen que regresar a su hábitat natural como tal. Porque no podemos dejar libremente la reproducción de estas. Si queremos conservarlas, tenemos que meterles mano como tal, ayudarles, pero no alterarlas o lo menos posible que se puedan. Muy bien, doctor. En esta respuesta ha contestado usted algo que le iba a preguntar después en relación a algo que comentó sobre la importancia de tener a los árboles en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, de altitud, etcétera. ¿Sí? También mencionó algo muy importante, dos especies que probablemente son de las más representativas en México y de los géneros que con mayor cantidad de especies cuentan, los pinos y los encinos. ¿Cuántas especies de pino y encino tenemos en México? Bueno, en México tenemos 80 especies prácticamente de variedades y formas de pinos, ¿sí? Y de encinos, pues tenemos prácticamente 220 especies. Hay mucha confusión taxonómica todavía. ¿Por qué? Porque los pinos y los encinos, precisamente porque son especies relictos, antiguas, que se polinizan por el viento, entonces hay mucho cruzamiento entre ellas. Hay muchos híbridos intergenéricos inclusive, ¿sí? Perdón, interespecíficos, ¿sí? Intergenéricos en los árboles solamente hay 4 híbridos intergenéricos. ¿No? Pero la mayoría de ellos son estériles. Pero sí hay mucho cruzamiento interespecífico. ¿Ah? Y eso ha ocasionado un crisol de diversidad que se ha generado. Entonces, entre más diversidad se genera, pues más posibilidades hay de que cada una de esas variantes genéticas puedan ocupar nichos específicos que estén abandonados. Y eso el vulcanismo tuvo mucho que ver. El vulcanismo y la formación de nuestras cordilleras y los valles y barrancas y demás. Y los grandes volcanes han influido mucho en la evolución de los árboles, particularmente. ¿Por qué? Porque han generado nichos específicos que esta hibridación ha permitido generar la diversidad para que sean ocupados por muchos de estos híbridos que poco a poco se fueron convirtiendo en especies. La diferencia entre una especie, por ejemplo, depende del concepto. Si es un concepto biológico, tenemos una barrera genética. Una especie es diferente a otra cuando no se pueden cruzar. Y el concepto morfológico es pues, basado en la forma, ¿no? En las flores, en los frutos, en las hojas, en la corteza. Entonces, esa es la botánica original como tal. La botánica moderna se está yendo más a fondo porque se conoce mucho más el genoma actualmente, ¿no? Ya tenemos varias especies de árboles como el pino, el eucalipto, ¿sí? Donde los genomas completos, igual que el del ser humano, ya fueron determinados, ya fueron mapeados. Sabemos que los pinos, por ejemplo, tienen mucho más genes que los seres humanos. Los pinos tienen 23,000 pares de genes, ¿no? De los cromosomas. Tiene 12 pares de cromosomas, pero los cromosomas son muy largos. Y los cromosomas largos
tienen mucha posibilidad de que se intercambien fragmentos y entonces eso te genera mucha diversidad. Entonces, las especies modernas, las más recientes, tienen cromosomas muy pocos y en mayor cantidad. La evolución de los cromosomas es una forma en que se reparte el genoma. Y eso es importantísimo. Entonces, si ya conocemos el genoma, mucha de la taxonomía moderna se está basando en esto, pero pues ya es muy fina, tan fina de que entonces ya no puedes diferenciar bien una especie de otra, porque pues comparten mucho del genoma, incluyendo el genoma de las plantas que se comparten muchas bases genéticas, la mayoría, pues con otros seres vivos, no necesariamente eh, son propios de los árboles. El ADN de los árboles y el ADN de las plantas en general, el ADN de los mamíferos, pues se comparte mucho. Por eso podemos nosotros alimentarnos de ellas, porque generan las mismas proteínas. Y viceversa, cuando nosotros nos vamos, también servimos de alimento para ellas. Excelente. Entonces, sí, sí es importantísimo que contemplemos que nosotros no somos especiales en el planeta, somos parte de un todo. Y compartimos nichos, compartimos genética y compartimos aspectos sociales como tal, con la diversidad que tenemos. Doctor, para no quedarnos con la curiosidad, ligaré una pregunta adicional a la siguiente que le haré. Usted mencionó 4 especies que son híbridos intergenéricos. ¿Podría, por favor, nombrándolas? Y la pregunta siguiente, justamente en relación a las especies, es esta importancia que tiene hacer la nominación de las mismas con su nombre científico y con su nombre vulgar para que la gente justamente se familiarice con ellas. Bueno, en el caso de los híbridos intergenéricos, sí, tenemos el caso de Larix que se cruza con Pseudolarix. Sí, tenemos el caso de Chamaecyparis nutcatensis que se cruza con Cupressus macrocarpa y que te genera un híbrido que es el ciprés leilandi, que se usa mucho como árbol ornamental en el norte, en el hemisferio norte, ¿no? Esos son dos, pero normalmente son estériles. Es como la cruza de los equinos, los caballos con los burros, o las yeguas con los burros. Sí. O sea, el híbrido es estéril. ¿Por qué? Porque pues simplemente el largo de los cromosomas tiene el mismo número cromosómico, pero no tienen el mismo largo. Entonces, cuando ocurren estos cruzamientos, la progenie es estéril como tal. ¿Sí? No hay manera de acoplar, no hay manera de aparear los cromosomas, los alelos dentro de los cromosomas. Es algo ya que tendríamos que ver en otro tema, ¿no? Claro. Pero tenemos otros híbridos intergenéricos también de cupresos, ¿sí? Y de metasecuoyas, que se cruzan con otros géneros como tal, ¿no? Dentro de los pinos, pues tenemos especies que se cruzan entre ellas, pero el género pinos no se cruza con ningún otro género. ¿Sí? Los encinos tampoco, ¿no? No se cruzan. Por eso, pues las clasificaciones botánicas son filogenéticas, muchas de ellas. Entonces, están basadas el agrupamiento de las familias y de los órdenes y demás, de acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura Botánica, que se enmarca, y la descripción de los nombres científicos se da para poder ponerles nombre y apellido a cada una de las especies. No solo de los árboles, de las plantas en general, sino también de los animales, de los hongos, de las bacterias, de los virus. Prácticamente ellos tienen otro código internacional, pero al menos las plantas y los mamíferos y los peces y muchos animales terrestres utilizan el mismo sistema binario de clasificación.
Es importante, es la única manera que podemos identificarlos. Digo, de repente va a haber confusiones entre una especie con otra, ¿no? Pero eso qué más da, lo importante es que la variación genética está ahí y la podemos conservar y la podemos utilizar. Doctor, justamente su proyecto que, bueno, logrará una serie de colecciones de árboles, permitirá también divulgar el conocimiento de los mismos y la cultura ambiental en general, no solo entre los expertos, los científicos y los estudiosos de estas especies, sino en la población en general. Por eso, el que ellos conozcan el nombre científico es tan interesante como que puedan nombrarlo por su nombre vulgar. Entonces, usted mencionó hace un momento en su conferencia el asunto de realizar una red que incluso estará disponible en Internet. El hecho de usar códigos QR y, bueno, quiero preguntarle si gusta abundar un poco en la importancia de esta divulgación. Bueno, es fundamental. O sea, la clasificación de las plantas, pues es un asunto de botánicos y de botánicos forestales, biólogos, ¿sí? Pero pues tiene que permear hacia la sociedad. O sea, no podemos clasificar para mantener nombres secretos, ¿sabe? Imposible. Eso no es el propósito. El propósito es de que el ciudadano común conozca. Los nombres comunes cambian de región a región. Los pinos y los encinos se les llama diferentes, depende de en qué región estén, pero el nombre científico no cambia. Ese es permanente. Puede cambiar si algún botánico lo reclasifica, pero se puede tener un rastro, se puede rastrear y pues mantener el orden todavía, ¿no? Entonces es importante que la comunidad, sí, que el ciudadano común se involucre, que conozca. Ya no podemos decir, no, este, un árbol de pino, por ejemplo, que le ponemos el nombre y le decimos, ahí hay un pino, resulta que no es mi pino, ¿no? Y eso es muy común, que es una araucaria, que es otro género, ¿no? El cedro, por ejemplo, lo confundimos con pino. Cuando vemos algo cónico, pensamos que eso es pino. Y pues no, tenemos que educar más desde la base, desde los niños, desde la educación básica, sobre la biología de los árboles y la importancia que tiene para el desarrollo de la humanidad y el desarrollo propio de todos los ecosistemas. Porque tarde o temprano, cuando el ser humano desaparezca, pues la vida va a seguir, los árboles van a seguir, muchos animales van a seguir, y eso ha sido prueba de millones de años como tal. ¿Por qué? Porque las plantas son más resilientes a los cambios climáticos y a los cambios evolutivos que ha habido en los planetas, en el planeta y en todos los continentes como tal. Entonces, sí es importante que a través de esta red, utilizando QR o cualquier otra cosa que se invente más adelante, que pueda ayudarnos a que todo el mundo pueda ver en una ficha técnica de qué estamos hablando. Cuando estamos viendo una flor o estamos viendo una corteza, de algo que nos llame la atención, podamos saber de qué tipo de árbol estamos hablando, de dónde es, dónde está ubicado y dónde lo podemos localizar. Doctor, usted refirió la participación de empresas, instituciones de investigación y universidades. ¿Por qué es importante? Porque creo que queda claro la concurrencia de todos. Bueno, es importante porque este es un proyecto de vida y es un proyecto de todos. Es un proyecto donde incluyente porque necesitamos el conocimiento de los que clasifican los árboles, de los que saben cómo producirlos, de los que saben cómo cuidarlos, de los que saben cómo combatirles incendios, de los que saben cómo aprovecharlos para fines alimenticios o culturales o biculturales, de los que saben cómo interactúan estos árboles con otros ecosistemas o dentro del ecosistema con otros seres vivos como los polinizadores, como los mamíferos, como los reptiles, ¿no? Y de costa a costa, incluyendo los manglares.
O sea, cómo interactúan los manglares, con qué tipo de ecosistema y de especies está interactuando. Entonces, es muy importante, depende de dónde estén ubicados, pero al fin y al cabo son árboles. O sea, el producto más importante del árbol no es la madera. El producto más importante es el ecosistema y su participación dentro de él. Como, eso es lo que importa. El árbol como productor de agua, como productor de vida, como protector de vida. ¿Por qué? Porque protege la mayor cantidad de especies que tenemos en el planeta. El árbol es una sombrilla que filtra los rayos solares, ¿sí? De otra manera, los rayos ultravioletas nos darían en la torre como especies. No los toleramos como tal. Tenemos que tener sombra. Y la sombra originalmente la dieron los árboles, ahora nos las dan las casas. Pero originalmente a nuestros antepasados muy lejanos, pues se protegían bajo ellos como tal. Y actualmente nos hemos desconectado por la evolución eh, que el mismo ser humano ha tenido. Y nos hemos marginado de la naturaleza. En el pasado, el 80% de los seres humanos vivían en el campo y 20% en las ciudades. Ahora han crecido tanto las ciudades, creyendo que hay más felicidad y hay más calidad de vida en las ciudades, pues la gente migra a las ciudades y triste realidad. Entonces, la gente que nace, vive y muere en las ciudades está desvinculada totalmente de los bosques. ¿Y cómo puede conservar o preocuparse por proteger un bosque si no lo conoce? Eso es fundamental. Entonces, tenemos que educar a las generaciones que vienen, porque los viejos y árbol que crece torcido nunca se va a enderezar. Entonces, tenemos que trabajar duro con las generaciones del futuro, con las próximas generaciones. Doctor, justamente llegamos al tema de los retos. Usted mencionó entre ellos el hecho de conseguir las especies y el financiamiento. ¿Qué gusta comentarnos a ese respecto? Bueno, aquí lo que estamos buscando es que pues, tengamos una coordinación generalizada, pero en cuanto a los recursos, que cada arboretum, que cada plantación se rasque con sus propias uñas. Tenemos que generar, ¿sí? Patronatos específicos para cada uno de ellos para que se comprometan a cuidarlo. Pero, pues, participación en la red, pues, tendríamos que hacerlo. Hay mucho que platicar sobre esto y hay mucho todavía, porque ahorita la preocupación más grande es conseguir los recursos genéticos antes de que se nos vayan del camino. Entonces, la participación de las universidades es muy importante, pero tenemos que establecer vínculos, aterrizarlos dentro de cada una de ellas. Y afortunadamente, pues lo estamos haciendo con varias de ellas, con la Universidad de Chapingo, con la Universidad de Veracruz, con la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Con la Universidad del Estado de México. Y estamos buscando nuevos vínculos con otras más. Esto no es una cuestión de protección de los árboles solamente en la franja central, en el eje neovolcánico, no. Tendremos que buscar eventualmente eh, sitios en Baja California, ¿sí? Sitios en otras zonas que están fuera de lo que hemos platicado, en otros estados como Nuevo León, Coahuila y demás, donde la diversidad pues no es tan grande como la que tenemos en el centro del país y en el sureste. Pero pues el 60%, 70% de la biodiversidad de árboles está del trópico de Cáncer hacia abajo. No Hacia obstante, arriba está muy seco. ¿Mm? no obstante, este proyecto está pensado para todo el territorio nacional. Sí, ¿Dónde definitivo, están pero estos no sitios? necesariamente estamos pensando en que cada estado tenga un arboreto. No es necesario, Sí, ¿no? Los árboles no tienen fronteras políticas, tienen claro. fronteras ambientales. Y tenemos que entender el México actual como ecorregiones. Y olvidarnos de las fronteras políticas, esas son artificiales, son ambiguas, totalmente. Son las cuencas, son las ecorregiones
las que deben de enfocar la atención para desarrollar los planes de desarrollo de la sociedad. Si no, estamos haciendo traslapes, ¿sí? En diferentes lugares. Y no hay manera de cortar una línea recta, ¿sí? Porque es continua. Entonces, mucha de la evolución es así. Es clinal, es continua. Entonces, tenemos que trabajar de acuerdo a lineamientos orgánicos y no utilizar bastidores o marcos políticos. Aquí no hay colores, no hay política involucrada. Esto es trabajo que se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar por beneficio del futuro del país como tal. Usted mencionó 30 sitios con al menos 100 especies cada uno, tal vez hasta 300. Y otro tema interesante que usted mencionó es el caso de las 200 especies nativas de árboles que en su gran mayoría son frutales y si no tienen otros usos como las bebidas. Sí, Entonces, bueno. omití preguntarle en relación a las especies exóticas, que son aquellas que no son nativas y que fueron introducidas. Pero bueno, vale la pena que usted nos ilustre a ese respecto también. Bueno, dentro de las 4,000 especies de árboles tenemos un estimado de un poco más de 200 especies de árboles que potencialmente son frutales. Muchas de ellas inclusive son pinos. Tenemos 14 especies de pinos piñoneros que son comestibles como nueces y que los comemos, pero no están comercializados. Vamos y colectamos la semilla en las poblaciones nativas. Y el pino que nos comemos normalmente es importado, el piñón. ¿Por qué? Porque la demanda es tan grande de que con las colectas, ¿sí? De poblaciones nativas, pues no es suficiente para poder suministrar la demanda que existe en el país. Y tenemos chirimoyas, y tenemos guayabos, y tenemos un montón de frutos, berries, que son comestibles, que tienen un buen sabor, que son nutritivos y que no los hemos desarrollado. No como el aguacate, no como otros cultivos, como el cacao, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los frutales tenemos una infinidad de especies exóticas, como el café, ¿sí? Entonces, estas especies, las especies exóticas, no necesariamente son malas, no es conveniente satanizarlas porque son de fuera, no. Las especies exóticas llegan a veces a enriquecer, no siempre, pero en el aspecto forestal, muy importantes. Exótico quiere decir que viene de fuera. Una especie exótica, se puede hablar de especies exóticas en sentido estricto y en sentido amplio. Una especie es exótica de un ecosistema cuando no se puede cruzar con otra porque está muy lejos geográficamente, ¿sí? Entonces ya es exótica. Por ejemplo, si traemos un árbol de Baja California o de Monterrey o de Chiapas a la Ciudad de México, pues es exótica porque aquí no se da de forma natural. Ese es el concepto de exótico, que está fuera del ecosistema local. Ahora, como no hay fronteras políticas, no podemos decir que lo exótico es lo que viene de otro país. No, viene de otra región ecológica, de otra ecorregión. Entonces, si viene de otra ecorregión, pues aunque venga de Chiapas, no necesariamente quiere decir que va a crecer muy bien en la Ciudad de México. Imposible. ¿Por qué? Porque tiene otro genotipo, tiene otras condiciones ambientales en las cuales se desarrolló. Entonces, si la cambiamos de lugar, pues puede tener un efecto deleterio también. Y puede no darse o puede sí darse porque depende de la especie. Hay especies que son muy resilientes y se acoplan con mucha facilidad, pero muchas no se dan. O pueden crecer, pero no florecen. O pueden florecer, pero sus polinizadores se quedaron atrás en otro lugar. Entonces tienen que adecuarse nuevos polinizadores y eso toma muchas generaciones.
que nuevos polinizadores empiecen a polinizar especies de acá. Entonces, en México hay muchas especies exóticas que vienen de Sudamérica, como el pirul o los eucaliptos, las grevilias, que vienen de Australia. Y muchos de ellos pues ya debieran de estar nacionalizados. El pirul en particular, porque muchas aves pues prácticamente viven de las semillas del pirul y muchos otros microorganismos. Entonces ya tiene más de 400 años acá. Yo insisto que entre seres humanos a los 10 años se les da un pasaporte, pero a las plantas no. ¿Por qué no les damos pasaporte a las plantas? ¿Por qué las satanizamos? Entonces yo creo que las leyes deben de flexibilizarse. A veces son muy estrictas y a veces son inútiles. Inútiles porque aunque tengamos leyes estrictas, pues vamos a seguir teniendo un framboyano, una bugambilia, que son exóticas. ¿Por qué? Porque nos encanta. Nos gustan los colores de las jacarandas, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los árboles son árboles. Y si pueden convivir con nuestros árboles nativos, qué bueno. Sí. La palabra exótica o exótico proviene de las raíces etimológicas ex de fuera y Sí, ótico de oído. Es un poco parecida a la palabra inaudito, que es también lo que sí, no ha sido oído. así, Ujú. Eh, así es. Doctor, justamente en relación a la importancia de las especies exóticas o no, en la lista que usted nos presentó, nos llama la atención que muchas de ellas tienen la indicación de riesgo no evaluado. Esto es Bueno, preocupante. pues claro, es preocupante porque no se han evaluado como tal. Simplemente no hay información. En la mayoría de estas especies solamente tenemos la descripción botánica, jamás he hecho un estudio poblacional de ellas. ¿Ah? Es más, a veces cuando vamos a buscarlas en una población que se registró, pues ya no se encuentra, ya no existe, ya se extinguió de ese lugar. Entonces, tenemos que hacer un inventario real, botánico, de todos los árboles que estamos mencionando y volverlos a mapear con la realidad actual, porque muchos fueron descritos hace 150, 180 años. Ujú. Muy bien. ¿No? Entonces, Doctor, que, perdón. que el proyecto pues se pueda ver como un proyecto incluyente, un proyecto indispensable y sí es un proyecto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque pues de los árboles depende que este país tenga futuro, Así porque los es. árboles nos generan agua, nos generan suelo, nos generan microorganismos, nos generan cultivos que pueden alimentar a los seres humanos del futuro. Si nosotros no entendemos eso, entonces, pues, ¿de dónde vamos a sacar los polvos y todos los procesos y todos los alimentos industrializados que se hayan dado? La Aunque alimentación usted, del futuro no se basa solamente en enlatados. No, tenemos que regresar al origen. Al fin y al cabo, tenemos que regresar al origen. Las proteínas y los nutrientes más valiosos están en las plantas. Tanto así de que toda la carne que se comen, pues comen plantas o comen productos derivados de las plantas. Y no entendemos eso, de que la cadena alimenticia las involucra. Y pensamos nada más en lo inmediato, en un filete, pero no pensamos que ese filete cómo se desarrolló, cómo se formó. Atrás del filete están los árboles, que proveyeron de agua al ecosistema y de protección para que éste se diera. Entonces, es importante. Creo que con eso podemos cerrar de que el proyecto no es un proyecto de una década, es de varias décadas.
Y nosotros tal vez nos toque echar a andar la etapa inicial, pero alguien tiene que continuar con estas etapas posteriormente. Con lo que creo que podemos concluir esta entrevista, aunque sea redundante, puesto que usted ya señaló muchos tópicos al respecto, quisiera preguntarle de manera explícita cuáles son las ventajas y los beneficios de este proyecto del Arboretum Nacional. Bueno, en principio es conservar la biodiversidad. Conservando los árboles, conservamos la biodiversidad, que son todos los microorganismos y las aves y las plantas menores que viven dentro de los ecosistemas forestales y abajo mismo en el suelo. Si no conservamos los árboles, en principio, estamos perdiendo los ecosistemas. ¿Por qué crees que tenemos pocos árboles grandes en el desierto? ¿Ah? Ahora, Pero, ha habido mucha polémica, ¿sí? Sobre la conservación y el desarrollo. Entonces, no hemos encontrado todavía la manera de vincularlo sin que una desaparezca a cambio de la otra. Como por ejemplo, tenemos prácticamente 500,000 hectáreas deforestadas que han sido convertidas en plantaciones de frutales, como el aguacate, y creciendo. Y el aguacate es un cultivo, pero ahorita tenemos otro como el agave. ¿Cuántas miles de hectáreas de agaves cubren áreas que antes fueron bosques de encino? En Jalisco mismo. Entonces, si vamos sumando y sumando y sumando, son millones de hectáreas de bosques que ya desaparecieron y la frontera agrícola sigue subiendo, subiendo, subiendo los cerros, igual que la gente en las grandes ciudades. Entonces, eventualmente, estamos eliminando la posibilidad de que esos cerros, de que esas montañas, de que esos árboles nos suministren lluvia y agua para poder tomar y vivir. Todos acá abajo. Si eso no es suficiente, la conservación de la biodiversidad y de la diversidad genética de todos los árboles, entonces podemos pensar en que si no conservamos estos, ¿qué vamos a cultivar? ¿Qué vamos a usar? El hombre ha usado madera desde el origen como herramientas para defenderse y para desarrollarse en todas las etapas de su crecimiento evolutivo. La madera ha sido crucial para el desarrollo de la humanidad. Y actualmente tenemos 30% de la población mundial que sigue usando madera para cocinar sus alimentos. Entonces necesitamos reforestar el planeta. Y para reforestar el planeta tenemos el segundo objetivo más importante del arboreto. Nos va a proveer de las semillas que necesitamos para regresar a lo que se perdió. Es la única manera que podemos tener para resarcir el daño que estamos ocasionando. Entonces, hay un lugar donde recurrir para poder regenerar nuestros ecosistemas perdidos. doctor, sin duda hay muchos comentarios que podríamos seguir haciendo respecto a los tópicos que usted planteó, las expectativas, las posibilidades y los mecanismos. Sin embargo, por esta vez, a reserva de lo que usted quiera agregar, yo creo que podemos llegar al final de esta entrevista. Bueno, pues solamente invitarlos a que se sumen, todos los que puedan. Que se sumen. Tenemos al menos 30 núcleos diferentes que podemos formar en diferentes lugares, que puedan trabajar localmente para lograr el objetivo común que tenemos de preservar la biodiversidad, preservar
toda esta variación genética que ha costado millones y millones de años de evolución al planeta. Pues agradecemos mucho, doctor Teobaldo Eguiluz Piedra, de la Fundación Mexicana del Árbol y director del proyecto Arboretum Nacional de México. Amigos, les invitamos a visitar la página de la Fundación Mexicana del Árbol y de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. Soy Roberto Novelo. Agradezco su atención y en especial, doctor, agradezco a usted esta interesante conversación. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches.